todos. Gusto de verles, chiquillos. Aunque en realidad no lo estoy viendo. Ya. Vamos a comenzar esta clase. Ya. De lo último que vimos la semana pasada es que ustedes tenían que analizar una columna de opinión. Hasta recién estuve revisando la plataforma, no me había llegado ninguno de esos trabajos. Era muy simple, era leer la columna de opinión y completar una columna, ¿ya? Eso lo vamos a hacer ahora para que ustedes tomen nota, ¿ya? Yo les voy a ir dando algunas pistas, señales, ¿ya? Para que ustedes lo anoten. La tabla era muy simple, una tabla para sistematizar el análisis. Por un lado, algunos criterios, se iban planteando preguntas, y por el otro lado, anotaciones o observaciones que ustedes tengan con respecto a la columna, ¿ya? Primero, la tabla dice características del enunciador. Recordemos que el enunciador es el que emite el mensaje, en este caso el columnista, así se llama a la persona que escribe una columna de opinión, ¿ya? Las características de este columnista, su nombre es Daniel Matamala, tiende a presentar posturas críticas sobre personajes de la política, escribe justamente sobre política y controversias sociales, es conductor de noticias. Ahí está la Scarlett. Es conductor de noticias, trabaja tanto en CNN, en el canal de noticias CNN Chile, y escribe también como columnista en el diario La Tercera, ¿ya? ¿Qué se puede anotar de acá? Se puede anotar que la relación que él tiene con el discurso argumentativo es que él le responde abiertamente a otros columnistas del mismo medio, ¿ya? No son columnistas de otros medios, sino del mismo diario, La Tercera, ¿ya? Eh, Luego hay algunas, se pregunta sobre el medio, ¿ya? Recordemos que estos son todos factores contextuales que hay que analizar para analizar un tipo de texto argumentativo, en especial esta columna de opinión. El medio es el diario La Tercera, en la sección opinión del diario La Tercera, y es el mismo medio en el cual escribieron los otros columnistas a los cuales alude y a los cuales también contraargumenta este Daniel Matamala. Respecto de las observaciones, hay una controversia interna entre personajes del mismo medio, entonces el medio se convierte en una plataforma de discusión. Esa es la idea, ¿cierto? Que el medio de alguna manera permite estas opiniones dispares o bien distintas, las permite porque de alguna manera genera una plataforma de discusión en el mismo diario, ¿ya? O una especie de debate de ideas, ¿ya? Respecto de la controversia, se dice que en el contexto de la marcha por los derechos de las mujeres responde a posturas de otros columnistas sobre el tema, ¿ya? Recordemos que esta columna de opinión nació de una noticia puntual de una marcha feminista, ¿ya? De ahí escribieron 3 columnistas y él le responde a cada uno de ellos, ¿ya? También tenemos que tener claro que las visiones sobre el tema desde una perspectiva de machismo y feminismo, con variantes y matices, son el tenor de la discusión o de la controversia que realizan en este medio todos estos columnistas. La postura sobre el tema, el emisor o el enunciador articula su discurso a partir de una apelación a los hombres con perspectiva machista, ¿ya? Da a entender entonces que los columnistas anteriores tenían una visión más bien machista, y considera la posición de privilegio de estas voces públicas. Ellos tienen un privilegio al hablar de esta manera, ¿ya? Y este columnista los denuncia. Entonces contraargumenta las posturas de los otros columnistas, tomando cada argumento y refutándolo con evidencias basadas en estudios de instituciones internacionalmente reconocidas. También descalifica indirectamente la posición privilegiada de estos columnistas. ¿Qué se puede observar aquí? El título y una parte del texto se presentan por medio de una pregunta. ¿Es que no lo ven?
Ese es el título de la columna. Es más bien indicando la ceguera o la miopía de estos otros personajes con relación al tema, ¿ya? Y también se puede observar que el cambio social es imparable, aunque algunos desde la comodidad de sus privilegios aún no lo están viendo, ¿ya? Eso es más o menos lo que ustedes tienen que hacer. Hay plazo hasta mañana para analizar esta columna de opinión, eh, más bien para completar la tabla, ¿cierto? En documento está la columna de opinión que ustedes tienen que leer y también está la tabla que ustedes tienen que completar de la manera como yo le estoy señalando ahora, más o menos eso es lo que tienen que completar. ¿Ya? Chiquillos, viene a continuación una tarea número 3, en la cual ustedes van a... la tarea número 3 es evaluada, es con nota, ¿ya? Y la tarea número 3 es escribir una columna de opinión. Ustedes ahora, tomando como modelo esta columna de Daniel Matamala, van a escribir, van a producir una columna de opinión, ¿ya? Y eso voy a hablarles un poco, ¿ya?, de qué es una columna de opinión, ¿ya? Es diferente a un ensayo. En filosofía estamos viendo un ensayo. Un ensayo es mucho más profundo, es mucho más libre, es mucho más reflexivo, ¿ya? Tiene un mayor componente de subjetividad, ¿ya?, que no lo tiene la columna de opinión. Recordemos que la columna de opinión es un texto periodístico y el periodismo tiende a ser bastante objetivo, aunque obviamente la opinión es subjetiva, ¿ya? De todas maneras, el columnista no se puede eh, salir mucho del marco de lo que es la objetividad, ¿ya? Una columna de opinión, entonces, ¿qué es? Es un texto expositivo argumentativo, ¿ya? Expositivo argumentativo, una combinación de esas dos cosas. Cuando te dice que es expositivo es porque objetivamente va a exponer algunas cosas. Por ejemplo, Matamala habla, expone el contexto de la noticia, ¿cierto? Y luego argumenta, luego opina, ¿ya? Luego contraargumenta las posturas de los otros columnistas, ¿ya? Entonces, una columna de opinión es un texto, una combinación de texto expositivo, donde se informa de algo, y argumentativo, donde se opina de ese algo que se trae a colación, en donde el autor entonces expresa su punto de vista respecto a un tema en específico, ¿ya? El autor de una columna de opinión es conocido, la columna de opinión siempre va firmada, no puede ser anónima, la persona se hace responsable, en otras palabras, de sus opiniones. Por lo tanto, él escribe su nombre y esta persona es una persona conocida, ya sea un periodista, un escritor, un sociólogo, un político, ¿ya?, que toma este medio para, obviamente, opinar sobre un hecho noticioso. Esa persona, obviamente, que tiene que conocer el medio en el cual está escribiendo. Yo no puedo, por ejemplo, ir al Mercurio, que es un diario de derecha, a escribir algo que tiene que ver más bien con una defensa de las posturas izquierdistas, ¿ya? Si tú vas a escribir en el Mercurio, se supone que tienes que escribir más o menos en la línea editorial que ellos tienen, ¿ya? Conociendo el medio, tú dices, bueno, yo puedo escribir en este diario respecto según la línea editorial que ellos tienen, ¿ya? Entonces, recapitulando, una columna de opinión es un texto expositivo argumentativo en donde el autor expresa su punto de vista respecto de un tema específico, independientemente de que esté en lo correcto o no. Independientemente de que esté en lo correcto o no. Recordemos que la argumentación no persigue estar en lo correcto o no, estar en lo cierto o no, más bien que los argumentos, porque se supone que es un tema controversial y pueden haber más de una opinión, eso significa que no, cuando hay más de una opinión,
todas las opiniones son legítimas y lo que prevalece entonces es la defensa de esa postura. ¿Ya? El modo en que tú eliges tus argumentos es lo que va a prevalecer, no si está correcto o no, ¿ya? Es simplemente si está bien argumentado o no, ese es el tema. ¿Ya? Entonces su objetivo final, el de la columna de opinión, es el de convencer al lector de que tu punto de vista es válido, ¿ya? Por lo que el columnista debe valerse de la calidad de sus argumentos. Ese es el punto. Lo que cuenta, lo que prevalece es la calidad de tus argumentos, aunque la forma de desarrollarlo es completamente libre. ¿Ya? Hay algunas cosas que una columna de opinión debe tener como elementos estructurales, debe tener una tesis o planteamiento del problema, debe tener una presentación de argumentos, debe confrontar distintos puntos de vista, ¿ya? Como lo hizo Daniel Matamala en su columna, y por último sintetizar lo expuesto antes de concluir. Y como requisito o condiciones para la elaboración de un texto como este, tiene que tener agudeza crítica, para distinguir lo pasajero de lo trascendente. Agudeza crítica significa profundizar en los planteamientos, en la noticia, en la información. Yo debo estar bien informado, bien documentado, ¿ya? Y de alguna manera separar lo pasajero de lo trascendente, ¿ya? Sí, las noticias, todas las noticias tienen elementos pasajeros, ¿ya? Elementos que no son importantes y elementos que sí tienen peso, que sí son trascendentes, y la persona que escribe una columna tiene que separar lo pasajero de lo trascendente. Lo segundo es que tiene que tener firmeza y convicción de juicio, tú tienes que tener eh, la solidez para argumentar de manera que tú estés convencido y que tienes que ser firme en tu argumento, no ser titubeante, no ser una persona dubitativa, ¿ya? Sino que tener firmeza y convicción en lo que tú estás diciendo. Tiene que tener cultura, no erudición. No es necesario que tú seas un erudito en el tema, pero sí manejar, obviamente, algunos aspectos importantes culturales, noticiosos. ¿Ya? También impasibilidad para mantenerse a salvo de la marejada sentimental. No incluir en tu columna de opinión muchos sentimientos, emociones, ¿ya? Que yo siento esto, que a mí me parece esto, no. ¿Ya? Ponderación de criterio, ¿cierto? Eso es no ser extremadamente apasionado, ¿cierto? Sino que ponderado significa mantenerte en tu centro, ¿ya? Capacidad para percibir irregularidades, ¿cierto? La capacidad de ver algunas falencias en los argumentos que tú vas a contraargumentar, ver más allá del hecho presente, ¿cierto? Ver que la noticia tiene un desarrollo, ¿ya? Y ver hacia adelante. Y por último, tener sentido histórico para abarcar perspectivas futuras de lo que acontece en la actualidad. Siempre las noticias nos llevan a plantearnos qué va a suceder a continuación, qué es lo que viene. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de las marchas feministas, tú puedes decir, bueno, como alguien señaló, no tienen ninguna importancia, y más bien Daniel Matamala dice, sí, creo que estas protestas ya vinieron a instalarse, ¿ya? Y ahora hay una nueva forma una nueva cosmovisión que se ha instalado con respecto a los derechos de la mujer y al feminismo en particular. Estos puntos que yo les estoy hablando también están, chiquillos, en documentos donde el título es ¿qué es una columna de opinión? Para que ustedes la revisen, también está en documentos, ¿ya? ¿Qué es una columna de opinión? ¿Ya? Ahí ustedes pueden descargar ese documento, revisar qué es una columna de opinión, ¿ya? Y en la parte de tareas, ahí está eh, la noticia, perdón, la tarea, tal como yo se la estoy solicitando a ustedes. ¿Ya? Voy a ir aquí a lo que es eh, tareas.
En tareas, entonces, esta es la tarea número 3, ¿ya? Tarea número 3. Y en la tarea número 3, lo que ustedes tienen que hacer es escribir una columna de opinión. ¿Qué características debe tener esta columna de opinión? Primero, debe tener una tesis también, al igual que el ensayo en filosofía. Este también tiene que tener una tesis explícita, ¿ya? Una tesis es una postura que tú vas a defender que se plantea como una afirmación, no como una pregunta, ¿ya? Tiene que ser de un hecho noticioso reciente, tú vas a tomar un hecho noticioso reciente, ¿ya? Y a partir de ese hecho noticioso tú vas a opinar, vas a tener una postura, vas a tener una tesis con respecto a ese hecho noticioso reciente. Esa columna de opinión tiene que tener un título, ¿ya? Un título que hable obviamente de la tesis, que dé cuenta de la tesis que tú estás trabajando. Tiene que tener entre 5 y 6 párrafos, una estructura como la que yo te señalé recién, ¿ya? Una parte que tenga exposición y otra parte que tenga argumentación. Tú expones la noticia, tú cuentas de qué se trata y luego vas argumentando, ¿ya? También puedes tomar como Daniel Matamala quizás la columna de otra persona y contraargumentar lo que está diciendo, ¿ya? Puedes, por ejemplo, entrar al diario La Tercera, al diario El Mercurio, ya que son los diarios más conocidos en Chile, y de ahí extraer alguna columna y puedes también contraargumentar. Si tú no estás de acuerdo con lo que está diciendo tal columnista, puedes contraargumentar sus posturas. Tiene que ser esto en Word, letra Arial 12, ¿ya? Y hay plazo para esto hasta el 29 de mayo. El 29 de mayo es el plazo final para entregar tu columna de opinión, ¿ya? Eso, no sé si hay alguna pregunta hasta acá, hasta el momento. Chiquillos, vayan formulando preguntas. Yo he hablado bastante ya. Formulen preguntas por el chat si tienen alguna duda, ¿ya? O bien enciendan su micrófono y pregunten así en directo o por el chat. Yo voy leyendo el chat y voy comentando algunas cosas. ¿Esto es Krishna, para la próxima semana? no, es para el 29 de mayo. 29, el viernes 29 de mayo, a las 23:59 horas de la noche es el plazo y esto tiene una nota. ¿Ya? La- el, el análisis de la columna de opinión que estábamos revisando recién de Daniel Matamala tiene el plazo es, recuerden, mañana 15 de mayo, ya, y hasta hoy en la mañana nadie había entregado ese trabajo. Así que, chiquillos, ya, recuerden que todos los trabajos que se hacen en clase tienen como fin apoyar una evaluación, ¿ya? Yo no puedo escribir una columna de opinión si primero no leí, analicé una columna de opinión que es la tarea anterior, ¿ya? Eh, entonces, a ti te va a servir leer esa columna de opinión, te va a servir completar la tabla, porque también dentro de tu columna de opinión tú tienes que involucrar los factores contextuales, ¿cierto? Enunciador, eh, el contexto, la controversia, legitimidad, todos esos elementos que ya hemos visto en otro momento, ¿ya? Todos esos elementos tienes que considerarlos, ¿ya? Por ejemplo, tú eres el enunciador, ¿a qué lectores tú quieres llegar? ¿Ya? ¿Qué postura tú quieres defender? Para qué tipo de medio tú querrías escribir esta columna? ¿Ya? Es una postura progresista, es una postura de derecha. ¿Qué postura tú vas a tomar respecto de un hecho noticioso puntual? ¿Ya? Entonces es necesario, para que tú escribas tu columna de opinión, realizar la tarea anterior donde tú leíste y analizaste, y esa columna de opinión es como el modelo para la columna de opinión que tú vas a escribir ahora, con nota. ¿Ya? No veo preguntas, no hay otra pregunta, chiquillos. Si no hay preguntas, voy a tomar la lista para ir ya terminando.
Mientras yo tomo la lista, ustedes podrían ahí hacer alguna pregunta en el chat, ¿ya? A Pablaza finalmente no llegó, Burgos tampoco llegó, Hernández sí está, Huenchupani no, eh, Antonia Miyakura sí, Krishna sí, Sí, presente. Obre que no llegó, Ruiz sí, Sánchez no, Silva no, Tejeda tampoco, Torres tampoco, Valladares sí llegó, sí, Velázquez también, Vera también llegó, Sí, de aquí estoy. Vera también, y Zapata no llegó. ¿No hay ninguna otra pregunta, chiquillos? Si no hay más preguntas, eso yo creo que sería todo por hoy, ¿ya? No, profe, dice Isidora Velázquez, está todo claro como en el mediodía. Entonces, para finalizar, recapitulo, ustedes tienen que hacer la tarea número 2 para mañana. Es el plazo que es analizar una columna de opinión, simplemente completando una tabla de análisis. Tanto la columna de opinión como la tabla de análisis están en documentos, ¿ya? Y la tarea número 3, que es una tarea evaluada, tiene plazo para el 29 de mayo, que es escribir una columna de opinión. Las características, lo que se te pide a ti, los requisitos, también están en tareas. ¿Ya? Tarea número 3, ahí ustedes ven ¿ya? Qué es lo que se te pide para tu columna de opinión. También en documento está lo que es una columna de opinión. Un documento que se titula ¿Qué es una columna de opinión? Que también tú, es lo que yo les compartí hoy día en esta clase, ¿ya? Sobre qué es una columna de opinión, ¿ya? Para que ustedes tengan claro las características y algunos elementos importantes que debes considerar para escribir tu columna, ¿ya? Si no hay ninguna otra pregunta, quedamos hasta aquí, chiquillos, ¿ya? Que tengan un lindo día y nos estamos viendo mañana en filosofía a la misma hora, 11:15. ¿Ya? ¿Vale? Nos vemos. Chao, chao. Bueno, profe, chao. Chao, profe. Chao, profe.